Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de este martes 26 de noviembre. Como siempre, el equipo dinámico y entusiasta de Despierta RD, lo que damos las caras, los que están detrás de cámara, para llevarles a ustedes un contenido variado, informativo, pero sobre todo para comentarles lo que ha sido los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticia en la República Dominicana. Gracias por iniciar su día con nosotros. Jóvenes, buenos días. Buenos y santos días. Buen día, Ana Mercy, buen día, Cristian Cabrera. En este martes, Ni te con cases ni te embarques. muchas informaciones, dice, entre otras cosas, el FMI que Haití va a una crisis devastadora. Estoy Va. preocupada. ¿Va o está? Dice el Que FMI. esa es su Bueno, preocupación, que terminen, no sé, porque cuando llegaron ayer dos franceses a buscar un niño que iban a adoptar, lo asesinaron pues yo a siento los que dos. Haití mejoró, entonces si va a una crisis, ¿En qué mejoró. momento? Mejoró porque yo No para está mí en estaba. crisis. No está en Para crisis. ellos seguro puede ser que no esté en crisis. ¿Cómo es que usted dice que adoptaron un niño Ayer llegaron dos franceses que iban a adoptar un niño. Ujú. Cuando el vehículo llegó a la casa que le correspondía ir, pues fueron baleados, asesinados ahí mismo los dos. Entonces no puede ser que un país que viva en esa incertidumbre, que esté peleado y que ayer, en otra información, el ministro de las Fuerzas Armadas dice que los problemas de Haití podrían alterar la frontera con la República Dominicana, no puede ser que el FMI diga que vaya a una crisis. Haití tiene más de un mes y medio en crisis, en una situación completamente difícil. En una escalada. Claro. En una escalada. O sea, que ni siquiera, o sea, llamarle crisis a lo que está pasando en Haití, yo creo que Lo estoy buscando. hay que redefinir entonces el término No, de crisis. usted Porque, leyó el titular del periódico El Día. no, yo no he... Ah, no, pues mire, bueno, sí. El sí, Día dice advierte a Haití, ¿verdad? Pero sobre Listín la Diario, advertencia sí, que hace el Listín FMI. Diario dice, FMI teme crisis, Haití desencadene consecuencias devastadoras. Haití está devastado. Exacto. No, pero tú ves, ahí ese yo lo acepto más, porque independientemente de la condición en que esté Haití, puede generarse un efecto de amplificación al entorno. Ahí sí yo estoy un poco más de acuerdo. Puede extenderse políticamente a República Dominicana y puede extenderse a Centroamérica. Ahí estoy un poco más de acuerdo por el tema de las migraciones, por aquello de la economía, cómo fluye entre países cuando están en crisis y cuando están en un proceso de recomposición social, la política, cómo influye, Mira, y la posición geopolítica de Haití de cara a Estados Unidos. lo que más deberíamos estar preocupados somos nosotros. Sí, Porque sin si hay un dudas. país que le ha brindado a Haití toda la solidaridad y el soporte y ha estado siempre a la mano con sus necesidades, con sus problemas, no olvidemos lo que tenemos una memoria más fresca o lo que tenemos más fresco ha sido el terremoto de enero del 2010. Pero fuera de eso, nosotros siempre hemos estado siendo el vecino solidario que necesita una nación como Haití. Llegar a la devastación, llegar a la corrupción que impera allí, a la división de clases sociales, socorrer para que esto mejore no le corresponde a la República Dominicana. Es más, solo la República Dominicana no puede con la comunidad haitiana. Y aquí usted se traslada en cualquier sector, clase A, clase B, clase C, clasifíquela como usted quiera. Y donde quiera usted va a encontrar la mano haitiana trabajando, desde hogares, desde seguridad, conserje. Usted, o sea, aquí no se ha hecho un estudio, pero usted lo puede comentar entre sus compañeros de trabajo y de una u otra forma usted tiene cerca una persona de Haití haciendo el trabajo que quizás ya los dominicanos no hacemos. No hacemos aquí, quizás puede ser que se haga en otra nación. Así que justamente en este tiempo es para prestarle atención a todo lo que vive la comunidad haitiana. Lo que resulta extraño que casi a 2 meses, si la memoria no me falla, de toda esta problemática es que los organismos internacionales comiencen a preocuparse por el vecino Haití. Mire, una de las informaciones que trae el día,
es que debido a las manifestaciones que se están dando en Haití, todavía la docencia no ha podido reanudarse. Aquí ya tenemos agosto, septiembre, octubre, parte de lo que Ya noviembre casi casi consumado. Noviembre O casi sea, está a la vuelta de la esquina. 4 días apenas. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 4 meses de docencia ya tenemos, y en Haití sencillamente no han podido reanudarse las clases. Esto dice mucho, porque un país que no puede educarse, yo creo que la crisis o el lado débil institucional en los países de América Latina radica justamente en la solidez de una educación que perdure en el tiempo, que eduque realmente a sus ciudadanos, que permita que sus ciudadanos puedan ser, yo diría que independientes a la hora de tomar decisiones, de emprender proyectos, de hacer sinergia con un Estado que le proporcione estabilidad en todos los sentidos. Yo creo que la debilidad de los pueblos latinoamericanos está justamente en no tener un sistema educacional, formativo, docente, que pueda dar continuidad a un programa de trabajo. Si Haití no puede educar a sus hijos, a sus ciudadanos, no hay forma de que Haití salga camino. Independientemente de que los sectores fácticos se pongan de acuerdo y le hagan garata con puño a todo lo que llega y a todo lo que hay, independientemente de que la clase política sea el motor de la actividad politiquera y corrupta, independientemente de todo eso. Obviamente esto va a propiciar que no existan instituciones sólidas, porque en un país donde radica la corrupción, donde radica la impugnación, donde está implantado el sistema de yo voy a buscar lo mío, sencillamente no va a avanzar, no va a crear instituciones sólidas, pero por lo menos si el sector educativo funciona, si la gente va a las escuelas, si se forma, por lo menos va creando un poco de conciencia, pero ni siquiera las clases se han podido reanudar. ¿Qué usted puede esperar de un pueblo como este? Donde no existe el agua, donde no existe la luz, donde no existe la educación, donde no existe la salud. Recuerden ustedes el gran peso que nosotros venimos cargando durante décadas, porque Haití no tiene ningún tipo de ese servicio. Entonces yo creo que esta crisis que tiene sumida a Haití debe ser como que un escenario propicio para que las grandes potencias se pongan de acuerdo con República Dominicana, por ejemplo, y se instalen en República Dominicana, se instalen en Pedernales, en Dajabón, en Elías Piña, en Jimaní, provincia Independencia. O sea, en el sur hay 3 provincias fronterizas. Está Elías Piña, está Independencia y está Pedernales. Yo pienso que las grandes potencias pudieran bien escoger el sur y todos los proyectos que ellos entiendan son prudentes para restabilizar Haití se instalen allí en el sur y que a nosotros que nos dejen Dajabón. Y nosotros desde Dajabón hacer todas las inversiones que tengamos que hacer en esa zona, que se instalen hospitales, que se instalen escuelas, que se instalen talleres de Infotep, por ejemplo, que se instalen industrias, zonas francas. Ahí Pero Entonces, usted sabe que se han hecho algunas cosas de hay eso. una ley de desarrollo fronterizo. hay Yo una lo que no ley. sé si tenga la capacidad, junto a una inversión estatal de infraestructuras de necesidades no, porque a básicas eso como me refiero. escuelas y No, hospitales y porque demás, justamente a eso es que me de refiero. mantener a la esa gente ley- que habita en esa zona, Esa ley en ese está en lugar. este momento, se ha pedido, hay una parte del empresariado dominicano que ha pedido que esa ley se revise para que todos, en
todos tengan las mismas facilidades. Sí, lo que tiene que Bueno. haber es una prórroga de la ley, Exacto. porque eso tenía un tiempo y ya caducó. Creo que caducó ya. Entonces estamos estamos actuando de manera ilegal. O sea, tenemos una ley que ya no está vigente Se le daba un y le plazo, estamos dando. se le daba un plazo a las empresas que cumplían con ciertos requisitos y que estaban en las zonas que establecía la misma ley para que tuvieran exenciones fiscales, o sea, no pagaban impuestos temporalmente, así poder subsistir. Creo que un periodo de 5 o 7 años que tenían estas empresas para poder ejercer en ese mercado. Y hay casos de multinacionales, de empresas de mucho prestigio incluso, que operaban allá y que sencillamente a través de ese espacio comercializaban en todo el país. Ahí hay un tema de Ese es el conflicto, tema. de estrategia, No, ese es el tema de de los Yo creo que estrategia de las ahí lo que ha empresas habido ha sido con- un abuso de la ley. con la ley porque la y lo que mayoría plantea como los beneficio. empresarios se quejan, los que están en la capital. Lo que está en la capital. Se quejan porque quien está o quienes operan en la zona fronteriza comercializan en todo el país. Sí. Exacto. Entonces tienen el privilegio de no pagar esos De no pagar impuestos. esos impuestos. Sin embargo, el que está aquí debe pagarlo. Pero también eso tiene pro y contra, porque por otro lado también tú tienes el acceso a puertos. En el sur no hay, o sea, en la zona fronteriza más bien, no hay puertos de primer nivel como tiene la capital, que eso te dificulta para el tema de la importación de materia prima. O sea, es una compensación, Pero en igual, un pero balance que debe revisarse, claro. Claro. Pero igual, ahí hay otro Porque- tema. Ahí hay otro tema. Es el hecho de a quién le van a vender lo que producen. No, eso se consume aquí. Se O sea, en su consume. mayoría se Se consume en el consume. mercado No, local. Pero perdóname. Si tú tienes, por ejemplo, una zona franca que te produce calzado, Ujú. te está produciendo calzado ahí, en la zona, o sea, en la zona fronteriza. Lo ideal es que lo que tú produzcas no lo vendas en la capital, sino que lo vendas ahí. Ah, Porque, eso es otro tema. porque ¿qué sentido tiene? Entonces, No, Usted no porque puede- la ¿qué naturaleza de la ley. qué No, poder- no se eso puede hay que hacer revisarlo zapato por nada todos más los así. lados, La porque natu- ¿qué no. poder adquisitivo puede tener el pueblo haitiano de Anzapitr, por ejemplo, que es el que hace frontera con Pedernales? No tiene ninguno. La- O sea, por no decir que es un pueblo fantasma. La comparación, porque si es En así, Anzapitr entonces no tú se también, puede servir ni siquiera electricidad. tú también entonces tendrías ahí el tema de la limitación del mercado, Claro. que es un poco más complicado, entonces no sería el desarrollo que se Y busca. si tú le pones una limitación al Porque- mercado, el empresariado no invierte. No, y no solamente eso, entonces también disminuye la tasa de empleo, que es la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley es crear la mayor cantidad de empleos posible en esa zona, movilizar la economía y tener un punto de facilidad tanto para el consumo dentro de la República Dominicana, en cualquier espacio, o sea, en el Distrito Nacional, en Santiago, en Higüey, donde sea, con lo que se produce allá independientemente, y la facilidad para exportar a esa zona de Haití, que bueno, si en Zapitre quizás no tenga el consumo, pero en Haití quizás una u otra zona tenga facilidad para consumir lo que se produce ahí. Entonces hay que ver, sopesar si los empleos o si reducir un poco los empleos y favorecer la competitividad, son muchas variables que hay que tomar en cuenta para modificar la Pero- ley por un lado y pero Yo te para digo una tener cosa, la ley. yo te Se digo una puede cosa. discutir. Yo Sí, pienso- claro, creo yo- que es lo prudente. Lo prudente en Creo este que es lo momento prudente. sería ir a una, bueno, no, el término Una no es evaluación, discusión, un sino debate. un debate entre Claro. ambas partes, porque nadie va a venir, o sea, aunque tú vayas a vender que manzana, de que no, yo voy a ir a la zona fronteriza y nada más puedo vender ahí, para tener ese privilegio. Sí, Entonces, porque entonces en vez de no es- 40 no es empleados que negocio. vas a tener para producir para todo el país, por poner un ejemplo, vas a tener solamente 5 para producir producir para ahí. la zona fronteriza. Ahora, Entonces está ese problema por yo otro lado. conozco de empresas que se han instalado en esa zona, que han desarrollado una labor social entre ambas naciones, que le ha permitido la estabilidad, le ha permitido mantenerse. Aquí hay muchas zonas francas en esa área haciendo un trabajo excelente en un momento tan difícil para la comunidad haitiana, porque nosotros hemos avanzado mucho más. Creo que la mejor forma es entrar en un debate, en una evaluación de esta ley para que el trabajo quizás fluya mejor. Y quienes tienen queja desde Santo Domingo, porque el que produce aquí vende allá también. Mira, Entonces ahí puede haber una compensación. yo definitivamente pienso muy seriamente que ahí ha faltado mucho interés político en todo esto. ¿Por qué?
Ahí hay empresas que están establecidas que nunca han recibido las exenciones. He conversado con, por ejemplo, gente de zonas francas que se dedica al negocio de las pacas de ropas y de zapatos, que dicho sea de paso, me enteré que en el día sábado uno de los obreros de ahí de la planta de una de las empresas que se dedica a traer pacas murió por una paca que le cayó encima. Estaba como movilizando, estaba al lado de una movilización de pacas y le cayó una paca y lo mató. Miren, eso fue en Pedernales. Yo creo que lo que ha faltado ha sido un interés político, porque usted no puede circunscribir un desarrollo de un pueblo en base a la ejecución de una ley. En el caso de Pedernales, por ejemplo, en Pedernales existe potencial agrícola. En el caso de Pedernales, estoy hablando, específicamente en el caso de Pedernales. En el de Elías Piña ni se diga. En el de Elías Piña hay un potencial agrícola que eso no tiene comparación. Además de que Elías Piña, pese a estar en el sur, es una de las zonas que goza de mejores condiciones climáticas, una de las provincias del sur que goza de mejores condiciones climáticas o climatológicas. Pero en el caso de Pedernales está la agricultura, está la minería, está el turismo que ha debido explotarse a su máxima expresión, está la cuestión de los puertos. Ahí está el puerto de Cabo Rojo. Sí. Está la cuestión del turismo aéreo, con la posibilidad de establecer y reparar el velódromo. O sea, realmente lo que aquí ha faltado ha sido un interés político de los gobiernos de buscar soluciones al desarrollo del sur. Y usted me puede decir, por ejemplo, ahí en Pedernales, que se instalen empresas que no solamente vayan a trabajar con los minerales, sino también empresas que vayan a producir servicios, bienes y servicios que vengan de la misma minería, joyerías, por ejemplo, alfarería, que en el caso del turismo, que se instalen hoteles donde tengan que instalarse con las debidas medidas de saneamiento ambiental, de protección al ecosistema, de desarrollo turístico, de la pesca. O sea que realmente lo que ha faltado, desde mi punto de vista, es un interés político en que real y efectivamente las empresas progresen y que la población de allí sea también beneficiada con esto. Pedernales, Jimaní, Elías Piña, El Carrizal, en esa zona de Hondo Valle se ha iniciado el proyecto de reforestación o agroforestal a nivel nacional. O sea, ¿cómo no engranar todos esos proyectos que puedan dar al traste con la miseria que se vive en esa zona? Y por vía de consecuencias ayudamos a Haití, pero procuramos primero el desarrollo nuestro. El desarrollo nuestro va a devenir en un desarrollo del pueblo haitiano o de las poblaciones. Y sobre todo, señores, sobre todo, nosotros mantenemos la vigilancia sobre esa zona, sobre la parte física de la frontera, porque ¿quién le dice a usted que los haitianos están ceñidos a lo que dice la línea fronteriza? Eso es mentira. Nosotros tenemos kilómetros y kilómetros invadidos por los haitianos. Y esa línea fronteriza que fue trazada por Trujillo Hull, acuérdense de ese acuerdo, valga la redundancia. Recuerden ese acuerdo que hizo Trujillo con los haitianos. Eso se ha violado hace mucho y los haitianos tienen invadido. Pero ¿cómo viven los haitianos? Pero usted dice invadido la zona fronteriza, pero si usted entra a hacer un trabajo periodístico de investigación,
a zonas específicas de la capital dominicana, usted se puede dar cuenta que hay zonas donde existen pequeños Haití, Claro. pequeño Haití Sí, aquí, pequeñas comunidades. pequeñas comunidades haitianas. Pero, pero esos Me pasó haitianos, haciendo un trabajo en Cristo Rey, en una zona, llevándole hace aproximadamente 2 años un programa justamente de prevención de la violencia contra la mujer, y habían zonas cerquita del centro Pero aquí mismo en Santiago, aquí en La un Mella, pequeño Haití. en Herrera, en Los Alcarrizos, hay 1.500 puntos focalizados que tú tomas una calle completa y son calles de residencias de haitianos. Y a veces viven en condiciones de insalubridad y no están regulados en muchos casos por el uso de suelo, Yo, por el espacio público. O sea, varios requisitos que se supone han de cumplir en las construcciones dominicanas no se cumplen. Ahí, al igual que en otros casos donde viven dominicanos, para que no se vaya a ver como que es únicamente focalizado ahí, pero son focos de inmigración y son focos donde se vienen a vivir a la República Dominicana con estándares no establecidos o más bien violando procedimientos, violando casos donde se supone debe estar vigilante la autoridad y debe haber un cumplimiento formal de la ley. Yo entiendo que en la República Dominicana debe ya, de una vez por todas, asumirse finalmente el trabajo de campo, de la regularización de esa migración, el control efectivo de la frontera, no solamente con drones y aparatos electrónicos, es con la aplicación real de sanciones a aquellos dominicanos incluso que se dispongan a violar la ley para permitir el paso de esos extranjeros, no solamente haitianos, hablamos de haitianos porque es donde existe una frontera natural terrestre, pero también está otros casos de focos de migración en la República Dominicana. El mira, caso de Haití es el más grave, acá alcanza más del 80% de la migración total que aquí se recibe. mira, la muestra más fehaciente de que nosotros no tenemos, no solamente que no tenemos un cumplimiento de la ley de migración, la ley migratoria, sino que no tenemos un plan. O sea, aquí no existe un plan migratorio. Aquí existe, bueno, una dirección de pasaportes y una dirección de migración que de alguna manera lleva algunos procesos de gente que llega al país conforme a lo que establece la ley, que busque estar apegado a la ley, al cumplimiento de la ley, y se presenta a migración. Y dice, bueno, yo quiero estar legal, yo quiero estar en la ley, yo quiero tener mis documentos, y emprende su proceso. Pero aquí no hay un proceso, aquí no hay un programa, aquí no hay una política de migración. No la hay. No la hay porque, dígame, cada vez que Haití quiere hacer una poblada masiva, empiezan a entrar por esa frontera gente, y se queda aquí. Y el día que quieren salir a buscar par de páginas en los periódicos, se van a los barrios, llenan 17 autobuses de haitianos y van y lo depositan allí, en la frontera. Ustedes se van. Esa es la realidad. Nosotros Miren, no tenemos ningún plan migratorio. En lo y que, déjeme en lo que decirle, y déjeme ocurre, decirle Y que esto, lo más perdóneme, deprimente es usted ver cómo se atrapan a esas personas, o cómo se agarran, porque no que la atrapan, cómo la agarran y la suben a un camión en la calle. Es más, usted va manejando y se encuentra con ese episodio y usted ese día cae en depresión. Si su corazón es sensible, usted cae en depresión. Y pena de la vida. pero ¿quién es el militar? Si ¿Quién es- vende, pero si quién- está vendiendo algo. Pero ¿quién es el militar de migración? ¿Quién es el militar destinado a ese tipo de operativo? O sea, mire que hemos estado puntualizando cosas que se viven, vivencias que están ahí, fehacientes. O sea, primero hablamos de la situación socioeconómica y política de la frontera. Hablamos de que no hay política. Hablamos ahora de quiénes son los que ejecutan esos operativos. Señores, son gente que no tienen ninguna formación académica. Son gente que ni siquiera conocen la ley de migración.
son militares que le ponen un chaleco antibala y una saqueta que dice Dirección General de Migración y ya. Son gente que no tienen ningún expertise a la hora de aplicar la ley de migración. ¿Y qué conocen de derechos humanos? Nada. Miren. Esa es la realidad. Perdóname, Cristian, mira. Oiga lo que dice la comunidad internacional, oiga lo que dice sobre Haití. Dice, la designación de un gobierno comprometido con la reforma a la economía y la reanudación del apoyo de la comunidad internacional permitiría relajar las restricciones presupuestarias y aumentar el gasto público, en particular la inversión. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, ellos están conscientes de qué es lo que hay que hacer en Haití. Sin embargo, nada de eso ellos lo pueden hacer, porque para esto ellos tendrían necesariamente que tomar el control de la nación completa. ¿Está la clase política haitiana decidida a que eso sea así? No. No, pues está beneficiando de la misma crisis. ¿Tú entiendes? O sea, hay crisis para algunos. Sí. No, hay crisis para la mayoría. Exacto. Para algunos la cosa está bien en Haití, porque esos son los que se benefician. Esos algunos son los que se benefician de la crisis. Aquí, en alguna medida, pero muy poco, muy mínimo, porque aquí hay una clase política que ha ido cediendo al programa, a programas, y en modo alguno podemos comparar con Haití. Ahora bien, si el Fondo Monetario Internacional está proponiendo que haya una designación de un gobierno, una designación, señores, o sea, no estamos hablando de una elección de un gobierno, es que se conforme un gobierno comprometido. Transición a la paz, digamos. Porque primero hay que estabilizar para luego poder convocar elecciones, poder... Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Claro, que llegue la inversión y por ahí María se va. Y eso de designación, sencillamente, está íntimamente relacionado a ponerse de acuerdo con los políticos. Y eso es lo que los políticos no tienen conciencia, ni decisión en Haití. A ellos no les interesa estabilizar Haití, porque de eso es que ellos se han beneficiado toda la vida. Miren, en otro tema, las autoridades ayer detuvieron a uno de los 6 prófugos hasta ayer de la banda de César Emilio Peralta, alias El Abusador, uno de los principales narcos del país, según ¿Y no fue el que fue y las se entregó? autoridades. No. Heriberto de la Cruz. Heriberto de la Cruz en Atomayor fue detenido y bajo esa condición quedan 5, entre ellos el jefe de la banda o el que es sindicado como jefe de la banda, porque hasta que no hay un proceso judicial no se conoce, o sea, no se puede definir una persona como culpable. Entonces, recuerden que por este caso ya hay 17 personas arrestadas, 18 desde ayer que está temporalmente arrestada, Heriberto de la Cruz Pérez. Esa persona tiene posibilidad de ser incluso extraditada a los Estados Unidos. Ya hay 3 que han sido extraditados y eso podría desencadenar finalmente una ola de persecuciones desde el gobierno estadounidense hacia el Ministerio Público para que afile el cuchillo y trate de atrapar a César Emilio Peralta. Falta como un mes para inocente mariposa. Falta ¿Cómo un mes? Como un mes para inocente mariposa. No, el 28 de diciembre. Sí, falta un mes para inocente Un mes y mariposa. 2 días. Yo lo estoy escuchando y de verdad siento que el chiste tiene sazón. Estoy aquí. Está bien la comedia, ¿eh? La comedia está chulísima. ¿A dónde fue que lo agarraron? En Atomayor. ¿Y dónde eran los operativos la semana pasada? En La Vega, en Santiago, Jarabacoa, esa zona, ¿no? Constanza. Entonces, Dios mío, que el chiste tiene sentido. bueno, yo optaría por pensar que la Procuraduría tenía nociones de uno de los acusados, de César Emilio Peralta, que estaba en el Cibao. Este otro, por porque no tienen que Dios. andar juntos necesariamente, este otro se trasladó hacia la zona este del país y allá se estuvo arrinconando temporalmente hasta que bajara la marea. ¿Cómo es el o nombre de pensara ese? él. Heriberto de la Cruz Pérez. Por Ese eso, es el que era candidato que aspiraba por un partido. No sé. Ah, no, No es sé. que no hacen por los eso, chistes por eso, completos. por eso era que me sorprendía cuando Cristian hablaba de que faltaban 5.
Que no hacen el chiste entero. 5. 5. 5. Una red que contempla cerca de 23 personas. Y bueno, lo doy como información. Mientras Mire, que, por otro lado, Antes, Ulises, sí, antes que se nos vaya el tiempo, termine, que yo quiero... ayer el Partido Reformista Social Cristiano sometió ante la Junta Central Electoral su respuesta. Ya ha vencido el plazo. Recuerden que la Junta había extendido hasta ayer a las 6 de la tarde el plazo para que las organizaciones políticas dieran su parecer respecto al voto automatizado y su uso en los comicios municipales de febrero, que son los que están a la vuelta de la esquina. Ahí en la Junta Central Electoral acogió el documento entregado por el Partido Reformista Social Cristiano. Entre las propuestas que hace esta organización política está que se audite, como está estipulado o preestipulado, y no obstante, que en caso de que, cito, conforme en el punto 3 dice, siempre atendiendo a sus recomendaciones, el PRCC entiende de la conveniencia del sufragio automatizado para los niveles plurinominales, diputados, regidores y vocales. Plantea, entre otras cosas, el uso de la huella y del rolito. ¿Recuerdan el rolito? Lo que te aquel? ensucia la mano. Lo de la marca en la mano y que sea utilizada el voto de boleta manual, o sea, de boleta física, para las elecciones presidenciales y también para lo senatorial, donde solamente existe un candidato a ganar. En las zonas donde, por ejemplo, el nivel senatorial, que solamente se elige a una persona, y en el nivel presidencial, que solamente se elige a una persona entre quienes compiten, entonces ahí en ese espacio sea electo por boleta física. El voto automatizado... Ese es reformista que pide eso. Eso es Partido Reformista. El PRM Prórroga. había sometido una prórroga, o sea, un pedido de prórroga para entregar su... Yo no entiendo qué tantas prórrogas necesitan. Que ellos de algo son que viene de muchos. naturaleza. Son muchos, de tienen algo que que viene ponerse de acuerdo, son varios partidos. No, es el PRM como Sí, partido. pero ellos van a consultar, Cristian, con sus aliados. Es que los partidos deben tener voz propia, se supone. Entonces, yo no entiendo que tantas Porque hay mucha prórrogas gente se que debe tener pide voz propia y lo aquí. llaman y le dicen lo que Recuerdan deben. que hablaba la semana pasada de que también habían pedido unas prórrogas para cumplir con los plazos sencillamente que estipula la ley. No podemos seguir como Junta Central Electoral dando prórrogas en todas las ocasiones. Hay que poner un límite ya a esas prórrogas, porque lo que no se puede prorrogar está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones de febrero, y que tendrán que decidirse si se va con el voto automatizado o desde ya se va con el voto físico. Miren, nos tenemos que ir a los periódicos. Yo espero que estas elecciones traigan muchas sorpresas. Usted sabe que vienen. Siempre las elecciones traen una que otra. Y haya muchos cambios, ojalá. Y gente nueva. Yo quería tratar el tema de la condena del padre colombiano, pero no hay tiempo, me dicen. Mañana vamos a hablar de eso. Si Dios lo permite y estoy aquí, vamos a hablar de eso. Vámonos a los periódicos. El periódico Listín Diario, decano de la prensa dominicana. FMI teme crisis, Haití desencadene consecuencias devastadoras. Ha empeorado la pobreza, la inseguridad, la inflación y la corrupción y se espera que el país pierda este año 1.2% de su Producto Interno Bruto al no generar bienes y servicios. Esta crisis no tiene precedentes, indicó el FMI. Cientos de inmigrantes haitianos en la frontera entre Haití y República Dominicana en Dajabón. Ayer el Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis sin precedentes en Haití puede generar una fuerte recesión. El gobierno indicó que los bloqueos repercuten negativamente en el PIB. Leonel dice Gonzalo es un candidato ilegítimo por fraude en primarias. Y ya Leonel no está como en otro partido. No entiendo. Sacerdote Fray Miguel Florenzán es condenado a 10 años de prisión por violación de menor. Militarizan las dunas para evitar más destrucción. Gloria a Dios. Parte de los militares que custodian desde ayer las dunas de Baní, por disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar la tala de árboles y ocupación de terrenos en esa área protegida. Esas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. El periódico Hoy. Toros del Este son la sensación del torneo. Es el equipo más caliente y ocupan la primera posición.
Mientras, prevenir la edad. A juicio del experto dermatólogo mexicano Francisco Pérez Atamoros, si se empieza temprano, entre los 25 y 30 años, no habrá tiempo de exhibir los signos de la edad porque estarían previniéndose. Ay, pues me pasó el tiempo. Te cogió lo tarde, Me Nemesio. cogió lo Las reformas estructurales, prioridades del próximo gobierno según el Banco Mundial, la deuda es sostenible. Pero el problema aquí es de recaudaciones, pero hay un pacto fiscal pendiente, dicen los representantes del Banco Mundial. El Partido Revolucionario Moderno y Alianza País acuerdan, valga la redundancia, condenas a sacerdote por agresión sexual. Universidad OIM gradúa a 7 médicos. Pronostican lluvias leves en la tardecita. Grupo Estrella celebra 35 años de trabajo intenso en el país y en el extranjero. En otra información de alegría, Pedro Guerra en concierto en el Teatro Nacional. En el mundo matan a tiros en Haití a una pareja francesa. Comercio optimista ante Black Friday. Estiman que las ventas subirán 8% relativo al 2018. OISOE lleva 6 años sin terminar reconstrucción del Hospital Infantil de Santiago, mientras la Junta Central Electoral y la OEA acuerdan procedimientos para observación electoral en próximas elecciones. Partidos minoritarios van a próximos comicios en 2 coaliciones. Así va la información en el periódico Hoy, este martes 26 de noviembre. Pasamos al periódico Diario Libre. Diario Libre de la fecha nos presenta: el Poder Judicial emite guía de casos de violencia intrafamiliar. Ahora, el PRM, como todo el sistema dominicano, se le pone candado después del robo. Estado reactivo. El PRM pide auditoría al voto automatizado. El FMI, Haití vive crisis sin precedentes. La legendaria pasión de Robert De Niro, el gangsterismo, es su pasión. Digo, en el cine. ¿En el cine? En el cine. Ah, sí, porque imagínense. Ay, pero él coincide con una gente que yo conozco, con 2 o 3 gente que yo conozco. Pero Le en la digo, vida real. En la vida. Dígalo. Demanda millonaria contra Dodgers en RD por firma de Cubán. Ingreso laboral de los profesionales cayó un 7.3% este año, creo que fue más. Por primera vez en 3 trimestres, baja sueldo del personal con título universitario. Salario promedio es el promedio de 199.1 pesos por hora. O sea, ni siquiera 200 pesos por hora. Wow. Economía de RD creció 4.8% en primeros 9 meses del año, señores, pero chequen ese titular principal y justamente que está a la derecha arriba. Economía RD creció 4.8% en primeros 9 meses, ingreso laboral de los profesionales cayó 7.3%. Parece una dicotomía, pero oye. Yo estoy como que me perdí. Dame café que hay en el estómago. Esa cabeza no está bien. tú vas a tener que venir desayunada, Ana Mercy, Sí, no podemos estar en con eso. plátano, con plátano. Bueno, dice, proponen reorientar 23.000 millones el presupuesto. Recuérdense que hoy, señores, en el país hay instituciones que no tienen para dar el doble sueldo si no obtienen el complementario. Y no la primera semana que lo anunció el gobierno. Hay problemas, hay instituciones. Pero Peralta dijo, tenemos el dinero para dar el día 5 de este mes Calmen la ira. el doble sueldo. ¿Cuál? No, Ira no. Calmen la ira. Nosotros los que estamos dolidos porque no trabajamos en el gobierno, ninguno de los dos. Hay instituciones con problemas. Ira no. OEA supervisará las elecciones municipales. Ahí vemos al señor Almagro con el presidente de la Junta, Como que le arreglan los José cabellos. Enrique Fiallo, quien es el embajador ante la OEA. El señor Frey, Eduardo Frey, será cabeza de delegación De las 2 elecciones. de las elecciones aquí. Claro, si no hay segunda vuelta, porque entonces también vendría en A la julio, tercera. A la tercera. Y condenan al sacerdote a 10 años de prisión, se llama Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa. De eso hablaremos mañana, hoy no hay tiempo. Ahí está, viva YMI Fight.
así se dice, o MiFi, MiFi. MiFi. MiFi, ¿verdad? sí. Viva presenta Internet MiFi ilimitado a la máxima velocidad. Es el momento de que te conecte con Viva. Ahí está. Es la promoción de oro que nos trae el periódico Diario Libre hoy, martes 26 de noviembre. Internet MiFi ilimitado a la máxima velocidad. Viva. Estamos de tu lado. Presentamos entonces el periódico El Día. El periódico El Día de la fecha. Taylor Swift bate récord de Michael Jackson en espectáculos. El FMI advierte a Haití va camino a una crisis devastadora. ¿Será que continuará? En un informe divulgado ayer alerta que la situación en esa nación no tiene precedentes y puede generar recesión. Entrega de 870 títulos a parceleros de Monteplata. El presidente Danilo Medina entregó los títulos de propiedad a campesinos de Juan Sánchez y Sabana Grande de Boyá. Viernes Negro motoriza el comercio. Comerciantes revelan cerca de 300.000 empleos temporales. Cómplice del abusador es arrestado. El detenido es Heriberto de la Cruz, prófugo desde el 19 de agosto. Elecciones, partidos condicionan el voto automatizado y violencia, feminicidios generan repulsa. Estas son las principales informaciones del periódico El Día. Veamos qué tiene. El periódico El Caribe, Abinader dice la Junta Central Electoral tiene que ganarse la confianza día a día. Dijo que ganará en primera vuelta y opinará sobre el voto electrónico cuando la Junta haga la auditoría a los equipos, haga la auditoría forense a los equipos. ¿Qué protección se brinda a los huérfanos de los feminicidios? Sí. Una pregunta que plantea el periódico El Caribe en este día. Mientras, gente cree en liderazgo de las mujeres, los partidos no. El Barómetro de las Américas revela que solo el 33% de la ciudadanía cree que los hombres son mejores líderes. Dictan 10 años a ex cura por agresión sexual a un menor. Epidemiología revela que la malaria sigue subiendo. Lionel ve similitud entre fraude en Bolivia y en las primarias. Al responder preguntas de CNN, Fernández dijo que con el alegado fraude en contra suya la democracia retrocedió y en atractivo Ciudad Colonial se afianza como destino turístico. La zona concentra atractivos diversos como son bares, museos, monumentos, galerías de artes y restaurantes. Es lo que tiene la portada del periódico El Caribe en este día. Pasamos a El Nuevo Diario. El Nuevo Diario de la fecha dice, alzan voces contra feminicidios y violencia de género en el país. Diversos sectores de la sociedad dominicana alzaron sus voces de forma enérgica en contra de los feminicidios y la violencia de género que sacuden el país, deplorando la ineficacia de las políticas públicas implementadas para contrarrestar este flagelo que en lo que va de año ha cobrado la vida de al menos 70 mujeres. De entrada, la presencia de víctimas de violencia será obligatoria para un acuerdo entre el Ministerio Público y su agresor. O sea, la víctima debe estar presente. Si hay la firma de algún acuerdo. Las nacionales, Abinader plantea el monitoreo electrónico para prevenir violencia contra la mujer en RD. En el mundo, los demócratas ultiman informes sobre las presiones de Trump a Ucrania. Binomio electoral, Jaime Rincón presenta a su compañera de boleta para la alcaldía del municipio de Guerra. En el editorial, Navidades y Campaña, dice que casi de repente nos acercamos a las festividades de Navidad y Año Nuevo, un periodo que trae alegría y felicidad a muchos dominicanos y nostalgia a otros. El ambiente de Pascuas comienza a percibirse en las calles y la activación del comercio, que esta semana se verá dinamizado por la temporada del llamado Viernes Negro, que poco a poco se aferra o se afianza entre los dominicanos. Este es parte del contenido del editorial de Percio Maldonado en su edición de hoy del Nuevo Diario, y en la foto principal ya hablábamos de que la OEA observará elecciones en RD y Eduardo Frei, expresidente de Chile, encabezará la misión en ambas elecciones. De manera que vamos a estar muy atentos sobre este trabajo de la OEA también en
la República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Nuevo Diario de la Fecha. Puede ampliarlas en el digital como también en el físico. Consíganlo. Nos vamos a la pausa de esta manera. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.